La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios, al radar laboral en el radar de los barrios. Continuamos en nuestro estudio con Pablo Zambrano e Igor Lira, quienes tienen, hoy unos invitados de lujo en el área laboral. Adelante, Pablo, Igor. Gracias, Evelyn. Aquí estamos en el radar laboral, dentro del radar de los barrios. Pues nos relacionamos. ¿Te acuerdas que una vez practicamos el sindicalismo comunitario? Eso es correcto. Ahora tenemos ahí en línea a Lourdes Machado, una dirigente nacional del sector público, precisamente del área de finanzas, donde precisamente Nelson Merente señaló de que había una pequeña crisis. Entonces, buenos días, Lourdes. Dinos cómo está el sector ahí, cómo está la cosa. ¿Son buenas pagas en el CENIA? Ahí no obligan a los trabajadores o no le ponen flanela roja para que marchen. ¿Cómo está eso ahí? Cuéntame. Bueno, en el Ministerio de Finanzas realmente la problemática que tenemos la dejó Giordani, por cuanto él está incorporando todos los jubilados de los entes suprimidos y liquidados, los están indexando a la nómina del ministerio. ¿Qué implica esto? Que si el Ministerio de Finanzas tiene en su plantilla natural 1.100 jubilados que eran nómina propia del ministerio, ya dejaron de ser. ¿Por qué? Porque Giordani dejó algo firmado donde todos los entes suprimidos y liquidados los incorporaron a la nómina natural del Ministerio de Finanzas. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, el HCM, en farmacia, dotación de servicio, la atención que requiere el adulto mayor. ¿Qué se propone por parte de los sindicatos? Que cree un órgano, ¿verdad?, donde todos estos entes del Estado que desaparezcan por supresión, por liquidación, sean atendidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ente natural. Ellos provienen de un ministerio propio con unos beneficios propios. Entonces, al indexarlo al Ministerio de Finanzas, exponencialmente, todos los beneficios que tienen la población jubilada y pensionada del ministerio merma. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en el Ministerio de Finanzas. Entendiendo un poco lo que... una directriz proveniente, porque todo lo que ha pasado malo en el Ministerio de Finanzas, está pasando malo en el país, es porque no hay planificación, porque el órgano de planificación ocupa de planificar en este país. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Lourdes, yo esto lo veo contrario. Aquí está todo planificado, pero para que no funcione. Desde ese punto de vista, de crear el conflicto y crear el caos. Fíjate que un poco que nos explicaras eso, ¿no? Cuando tú dices el paso de los jubilados de un lado a otro, ¿eso significa mejoras para la gente o significa que pierden beneficios que tienen hasta este momento? El Ministerio de Finanzas, la plantilla natural del Ministerio de Finanzas eran 4.000 funcionarios cuando llegó Giordani. Giordani acabó esa plantilla. Él sacó a la calle 2.000 funcionarios, ¿verdad? Una plantilla de 900 y pico porque los otros 850 obreros se lo trasladó al CENIA. ¿Qué pasa? Que ahora, él no conforme con todo esto, ¿verdad? Hay algo que ellos dejaron firmados adentro, donde todos aquellos órganos del Estado, bien sea Centro Simón Bolívar, Hipódromo, ponte tú que hoy liquidan un sector de salud, o un sector de un servicio, bueno, eso que liquiden ahí o supriman, lo van a indexar, a personas jubiladas se lo van a indexar a la nómina natural, como que si hubiesen sido trabajadores del Ministerio de Finanzas. Pero te pregunto, ¿continúan con sus mismos beneficios o pierden los beneficios? ¿Pero qué beneficios? Si tú te vas a un órgano y no haces un estudio socioeconómico de cuáles son los beneficios que este personal traía en su organismo de origen, y ponte tú que no tengan sino 2 o 3, y en el Ministerio de Finanzas existen 3 o 4 beneficios ganados a través de sentencias y de cuestiones muy firmes a través de la industria del trabajo. ¿Qué pasa? Que si antes te daban un bolívar, ese bolívar lo van a repartir entre 5. Porque aquí también en el estudio... Eso desmejora los beneficios contractuales de lucha de por año del trabajador. Nosotros,
Ojo, no Lourdes. estamos en desacuerdo en mejorar al personal pensionado y jubilado de la administración pública, ojo, pero con una política clara, ya insertada en una ley de presupuesto, un programa social. Y que mejore, no que deteriore. Pero te quería Exacto. decir que ya hay experiencia de eso. En CanTV se dio una sentencia en el año 2006 donde es para mejorar a los jubilados. Pero tenemos aquí en el estudio a Agustín Rodríguez, un dirigente de la Federación de Telecomunicaciones de Venezuela, FETRATEL, que tiene un poco de experiencia en esa área y nos puede hablar de lo que ha sucedido ¿Cómo no? Vamos a escuchar. con esa demanda y la incorporación de los jubilados en cuanto a esa demanda, los beneficios, si se los dan, si no se los dan, porque es que lo que tú acabas de plasmar, yo creo que está pasando en todas las áreas del sector público. Y como la CanTV ya no es privada, sino ahora es pública, bueno, sería bueno que el amigo Agustín nos explique un poco qué está sucediendo allí. Bueno, muy buenos días a todos los trabajadores del país, y a los compañeros Igor Lira y a Pablo Zambrano por esta invitación a este canal de comunicación con todos los trabajadores de Venezuela. Sí, efectivamente en el año 2005, una sentencia de la Sala Constitucional primeramente y luego de la Sala Social del TCJ, en la que ordenan que los beneficios de las convenciones colectivas sean extendidos a los trabajadores jubilados. Desde que se privatizó la empresa en el año 91, le fueron negados los aumentos por convención colectiva a todos estos trabajadores jubilados. Y después de unos 8 años de procesos judiciales bien orquestados entre el patrono y el Poder Judicial, entramparon a los jubilados por todo ese tiempo hasta que finalmente en el 2005 tuvieron justicia. Bueno, el caso es que todo lo obtenido en esas demandas se ha transformado en ilusorio, ya que no se han cumplido cabalmente. Los aumentos salariales, por ejemplo, de los trabajadores activos en las convenciones colectivas están en el promedio de 2.000, 2.500 o hasta 3.000 bolívares cada 2 años, mientras que los de los trabajadores jubilados son entre 100 y 200 bolívares. O sea, eso es evidencia claramente que toda esa lucha se está viendo coartada, perdida. Diluida en esa... Sí, exactamente, porque el beneficio que se obtuvo de esa lucha no ha llegado a los bolsillos de los trabajadores jubilados. Entonces, eso que está sucediendo con ellos no es casual. Aquí hay una política del Estado venezolano de poner a todos los jubilados y a todos los trabajadores en general en un mismo nivel. No importa la responsabilidad que tengan, no importa las funciones que ejecuten, pero nadie puede tener un salario superior a otro. Eso es lo que se ha venido viendo en las últimas 4 convenciones colectivas de CanTV, especialmente las últimas 3, donde prácticamente con un ajuste que llaman ellos de cierre de brechas, las diferencias salariales que había en principio, que oscilaban entre 1 y 40 salarios mínimos, de acuerdo a la responsabilidad de cada quien, ahora está entre 1 y 6 salarios mínimos. O sea, hay un achatamiento en la estructura. Pero totalmente hacia el salario mínimo, porque nosotros teníamos la aspiración de que ese cierre de brechas, todos los trabajadores nos íbamos a colocar en 40 salarios mínimos. Era la aspiración lógica que teníamos los trabajadores, dado que somos quienes damos la producción a la empresa y los que ayudamos al progreso del país. Oye, una empresa que da mucho dinero. Ahorita acaba de anunciar que le va a dar 2.000 millones de bolívares al gobierno para seguir pues las labores sociales y incrementando la salud, incrementando los programas, las misiones, ¿no? Sí. Lo único que Pablo y muchos trabajadores, cuando vamos a los hospitales, no vemos esos reales, ni los de la CanTV ni los del petróleo, ¿no? ¿Dónde están los reales? Así hay una propaganda. Sí, bueno, mira, curiosamente este año todos debemos recordar aquel ultracheque que los supuestos trabajadores de CanTV, porque
Yo me asomé y muy pocos conocidos. Porque iba volando el cheque. Iba volando un cheque de 1.800 millones y el de este año, después de la inflación que ha habido en el último año, después del deterioro del signo monetario, 200 millones más, yo creo que la empresa está yendo en picada. No sabemos, de verdad no sabemos, porque no ha habido explicación de dónde surge ese dividendo, porque la planta está en el suelo, todo el mundo lo sabe, las operaciones están cada día más mermadas, las inversiones no existen. O sea, estamos ante una empresa que va hacia la quiebra. Palo abajo la CanTV. Así es, y los que nos estamos perjudicando directamente somos los trabajadores. ¿Cómo están los despidos allí? ¿Cómo está ese asunto de la estabilidad, de la tercerización, de las cooperativas, esa simulación del hecho del trabajo que existe a través de las cooperativas? Sí, bueno, como he sabido en CanTV, se hizo una política. Perdón, Agustín, porque en el Ministerio de Finanzas entiendo que es igual. Sí, y tenemos ahí Igor, a Lourdes también. Me permito interrumpir tan interesante conversación y bueno, me mantengo un poco, tú sabes, en silencio como para poder digerir tanta información valiosa y por supuesto de sectores laborales de distinta índole. Cuando escuchamos estas intervenciones con respecto al tema de telecomunicaciones que nos hace tu invitado y también al tema de la administración pública, que es un tema que, bueno, justamente iba a proponerle abordar en las semanas anteriores, porque hay muchísimos empleados públicos que quizás viven una incertidumbre con respecto a muchísimas situaciones, pero a una nueva pausa comercial, la última de este espacio, y vamos a concluir en la próxima parte con algunas palabras, algunos mensajes finales de nuestros invitados del día de hoy. Ya regresamos con más del Radar Laboral. Usted escucha El Radar de los Barrios con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros por RCR 750 AM.